Presentación de la fe católica número 9. Los santos, las virtudes, los vicios y la familia de Dios. Como personas, Dios no nos creó para estar solos. Fuimos creados para dar de nosotros mismos por los demás. Fuimos creados para comunidad, familia y amigos. Pero la verdadera unidad familiar solo es posible con el amor verdadero. La historia del hijo pródigo nos muestra cómo el pecado causa separación y falta de unidad en las familias. El hijo pródigo exigió su parte de la herencia a su padre mientras su padre aún estaba vivo. Era como si el hijo hubiera endurecido su corazón hacia su padre. La parábola ilustra cómo el pecado conduce a la separación de la familia, incluso a estar perdido de la familia o muerto a la familia. El pecado y el egoísmo endurecen nuestro corazón. Y los corazones endurecidos por el pecado no pueden unirse. El pecado puede incluso debilitar o destruir nuestro vínculo familiar con nuestro Padre Celestial. Todos sabemos lo difícil que es resistir la tentación. Quizás hayamos tenido la experiencia de cometer los mismos pecados una y otra vez. Si desarrollamos un mal hábito de pecar, puede ser difícil superarlo. Cuando realizamos una acción una y otra vez, nos inclinamos, estamos dispuestos a repetir esa acción, ya sea buena o mala. Entonces, esa acción se convierte en un hábito. Cuando una persona realiza una acción muchas veces, esa acción puede convertirse en un fuerte hábito. Esto significa que la persona se inclina mucho a realizar la acción, incluso sin mucho esfuerzo. Por eso, un entrenador hace que sus jugadores practiquen acciones una y otra vez para que puedan desarrollar hábitos fuertes, es decir, que estén muy inclinados a seguir haciendo esas acciones. Muchos hábitos tienen un componente moral. Esto significa que pueden afirmar o negar la dignidad de las personas. Los buenos hábitos, aquellos que respetan la dignidad de nosotros mismos y de los demás, se denominan virtudes. Los malos hábitos, aquellos que niegan o faltan al respeto a la gran dignidad de nosotros mismos o de los demás, se denominan vicios. Los vicios, hábitos moralmente malos, como robar, son pecaminosos. Como los hábitos físicos se fortalecen por la repetición y los desafíos y se debilitan por el desuso o la falta de desafíos, lo mismo ocurre con las virtudes, hábitos que son moralmente buenos, y los vicios, hábitos que son moralmente malos. Por ejemplo, cuanto más a menudo ayude a los demás, más le puede resultar natural o segunda naturaleza para usted. Así es como se puede desarrollar la virtud de la generosidad. Y cuanto más a menudo use un lenguaje vulgar, más se puede convertir en un vicio fuerte que podría tener muchos problemas para controlar. Muchos pecados repetidos, como la pornografía, pueden convertirse en hábitos fuertes, incluso adicciones.
Nuestros pecados pueden cambiar quienes somos, pueden hacernos pecadores habituales, que estamos muy inclinados a seguir pecando. Jesús dijo: todo aquel que peca es esclavo del pecado. Pero Jesús también dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Todos necesitamos pasar tiempo en la oración honesta a Dios, para agradarle por sus muchas bendiciones, para comprender cómo hemos desarrollado nuestros malos hábitos, para elaborar un plan sobre cómo superar esos vicios y para pedirle su guía y fortaleza para reemplazar nuestros malos hábitos por buenos. Habla con Dios como lo harías con tu mejor amigo y abre tu corazón para escucharlo hablándote, incluso sin palabras. La confesión frecuente y la recepción de la Sagrada Comunión pueden ser de gran ayuda para combatir los vicios y aumentar las virtudes. La Iglesia Católica tiene varias confraternidades espirituales para ayudarnos, incluida una llamada la Confraternidad de la Guerra Angélica. Esta es una organización de hombres y mujeres dedicados a ayudarse mutuamente a evitar el vicio de la lujuria y practicar la virtud de la castidad, que significa moralidad sexual. Hay muchas organizaciones, como Alcohólicos Anónimos, que ayudan a las personas a romper con sus malos hábitos. Pero viviendo en un mundo que está confundido acerca de lo que está bien o mal, puede ser difícil para nosotros saber siquiera qué es la verdadera virtud y qué es la falsa virtud. Por ejemplo, el valor es la virtud de tener fuerza de voluntad cuando se enfrenta a un gran peligro o dolor. Aquí vemos una imagen de la famosa batalla cuando el joven David luchó valientemente contra el gigante Goliat. La falta de coraje, la falta de esta fuerza de voluntad es un vicio llamado cobardía. Quizá algunos de ustedes recuerden al león cobarde, que es un símbolo de cobardía. Pero demasiado de esta fuerza de voluntad, que conduce a riesgos innecesarios o desesperados, es un vicio llamado temerario. Esto lo ilustra este hombre en un monociclo que toma un riesgo grande e innecesario al equilibrarse en una pequeña tabla sobre un acantilado empinado. Nuestros propios vicios pueden dificultarnos incluso comprender la verdadera virtud. Entonces el león cobarde, si viera a David luchando contra Goliat, podría pensar que David no estaba siendo valiente, sino temerario. Por otro lado, el hombre que es muy temerario, si viera a David luchando contra Goliat, podría pensar que David estaba siendo un cobarde por no luchar cuerpo a cuerpo con el gigante. Entonces, ¿cómo aprendemos qué es la verdadera virtud? Una muy buena manera de aprender e imitar las virtudes es estudiando la vida de aquellos hombres y mujeres que la Iglesia declara santos. Veamos brevemente 4 virtudes diferentes mostradas en la vida de 4 santos diferentes. San Maximiliano Kolbe es un buen ejemplo de valor. Se hizo sacerdote en Polonia a la edad de 24 años. Toda su vida tuvo una gran devoción a la Santísima Virgen María. Padre Kolbe organizó a sus hermanos franciscanos
para imprimir y distribuir millones de piezas de literatura católica. En 1939, cuando los nazis entraron en Polonia, el padre Kolbe protegió y escondió a más de 2.000 judíos de ellos. Padre Kolbe publicó muchos artículos contra los nazis, lo que lo llevó a su arresto. Lo llevaron al campo de concentración de Auschwitz, donde lo trataron horriblemente y con desprecio. Un día, 3 prisioneros escaparon del campo. En respuesta, el comandante eligió a 10 prisioneros para morir de hambre, incluido este hombre. Padre Kolbe dio un paso adelante y pidió ocupar el lugar de ese hombre. El comandante se sorprendió, pero lo permitió. 2 semanas después murió, habiendo dado su vida valientemente por un completo extraño. Santa Teresa de Lisieux nos muestra la virtud de la humildad. Nació en 1873 en Francia, de padres muy devotos y en una familia muy unida y amorosa. Las 3 hermanas mayores de Teresa ingresaron a la vida religiosa y cuando era una adolescente, Teresa deseaba fervientemente hacer lo mismo. Después de muchas súplicas y lágrimas, Teresa recibió un permiso especial para ingresar al convento carmelita a la edad de 15 años. La hermana Teresa deseaba ir a China como misionera, pero le dijeron que debía quedarse en su convento. Ella obedeció humildemente. Teresa llegó a creer que si Dios no la llamaba a hacer grandes cosas, la llamaba a hacer pequeñas cosas con gran amor. Ella se veía humildemente a sí misma como la florecita de Dios. Ella escribió: si cada pequeña flor quisiera ser una rosa, la primavera perdería su belleza. Ella nunca hizo grandes cosas, pero su humilde historia, que se hizo famosa por su libro La historia de un alma, ha inspirado a millones. Santa Teresa de Calcuta es un gran ejemplo de la virtud de la caridad. Nació en Europa al Este y ella misma experimentó la pobreza a una edad temprana. A la edad de 18 años se unió a una orden religiosa y fue enviada a enseñar en una escuela católica para niñas en la India. Pero a los 36 años sintió que Dios la llamaba a abandonar el consuelo y la seguridad de esa escuela para mostrar el amor de Dios de una manera especial a los más pobres de los pobres. Durante los siguientes 51 años, la Madre Teresa atendió a los enfermos, los hambrientos, los ancianos y los moribundos. La Madre Teresa fundó una congregación llamada Las Misioneras de la Caridad para atender a los más pobres de los pobres. San Pedro Chanel ilustra la virtud de la paciencia. Nacido en Francia, desde los 15 años, Pedro Chanel quiso ser misionero. Por eso ingresó al seminario. Cuando se convirtió en sacerdote a la edad de 24 años, pidió a su obispo que lo enviara a misiones extranjeras, pero en cambio su obispo lo asignó a trabajar en una parroquia local. 4 años después, Padre Pedro Chanel se unió a la Sociedad de María, que tenía un fuerte enfoque en el trabajo misionero, pero fue asignado a trabajar en un seminario
lo que hizo con paciencia durante 5 años. Finalmente, a los 34 años, fue enviado como misionero a la isla de Futuna. Luchó por aprender el idioma. Luego trabajó allí 4 años muy difíciles, sin ver casi ningún resultado. Su misión en la isla de Futuna aparentemente terminó en fracaso cuando fue asesinado por un familiar del rey, pero su paciencia dio frutos. 2 años después de su muerte, toda la isla se había vuelto católica. Finalmente, la Santísima Virgen María es un gran ejemplo para nosotros de muchas virtudes. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María que Dios quería que ella fuera la madre de Jesús, ella tenía otros planes para su vida, pero aceptó humildemente el plan de Dios para ella. A pesar de que María estaba embarazada, con gran caridad viajó para ayudar a su prima mayor Isabel, que también estaba embarazada. María no conocía claramente el plan de Dios para Jesús. Esperó pacientemente muchos años a que ese plan saliera a la luz. Por supuesto que a María le causó un intenso dolor estar presente en los sufrimientos de Jesús, pero ella permaneció valientemente con él durante toda su terrible pasión para apoyarlo con su amor. Muchos futuros santos lucharon por superar sus malos hábitos. Por ejemplo, San Pedro, el apóstol, en un momento de cobardía negó 3 veces que conociera a Jesús. Pero con la ayuda de Dios, San Pedro superó su cobardía. Cuando fue condenado a muerte, aceptó valientemente la crucifixión, pero les dijo a sus verdugos que no era digno de morir de la misma manera que Jesús, de modo que pidió ser crucificado boca abajo. San Pablo dijo: una vez fui blasfemo, perseguidor y arrogante. Persiguió activamente a los cristianos. Sin embargo, por la gracia de Dios, superó sus malos hábitos para convertirse probablemente en el mayor misionero del Evangelio de Jesús. Santa Mónica es conocida por ser la madre que oró e hizo penitencia durante años por la conversión de su hijo Agustín. Finalmente se convirtió en un gran santo, pero en su juventud Mónica luchó con el amor por la bebida, que Dios la ayudó a superar. Santa María de Egipto fue prostituta durante 17 años, pero cuando fue a Tierra Santa, donde tenía la intención de continuar con sus malos hábitos, tuvo una conversión asombrosa. Vivió el resto de su vida, durante 47 años, en el desierto, en oración y haciendo penitencia. La mayoría de los santos alguna vez fueron pecadores con malos hábitos, dado que por la gracia de Dios vencieron sus vicios y se hicieron amigos íntimos de Dios. Tenemos una gran esperanza de superar también nuestros malos hábitos y llegar a ser santos. Algunas personas dicen que cuando honramos a los santos les estamos quitando el honor a Dios. Eso es como decir que cuando honramos una obra de arte le estamos quitando honor al artista. Por supuesto que es exactamente lo contrario. Cuando alabamos una obra de arte correctamente, estamos honrando al artista responsable de ella. María y todos los santos se dieron cuenta plenamente de que cualquier bondad que tenían venía de Dios. Por eso María en su Magnificat
proclamó humildemente: grandes cosas ha hecho el Todopoderoso por mí, y santo es su nombre. Cuando honramos a los santos correctamente, estamos honrando a su Creador, que le dio su bondad. ¿Somos verdaderamente miembros de la misma familia que los santos en el cielo? Cuando nos bautizamos, nos unimos de manera real a Jesús, de modo que nos convertimos en sus hermanos y hermanas. Eso significa que nosotros, junto con los santos, somos todos hijos de nuestro Padre Celestial y miembros de la misma familia. Los santos en el cielo son como nuestros hermanos y hermanas mayores. Con la ayuda de Dios lucharon contra sus hábitos pecaminosos y los vencieron. Los santos son grandes ejemplos para nosotros de las virtudes. Debemos honrarlos e imitarlos para poder unirnos a ellos en el cielo algún día. Pero los santos no solo nos dan buen ejemplo, también quieren ayudarnos. La Biblia nos dice: las oraciones de una persona justa son poderosas ante Dios. Esto se mostró claramente en la historia de la fiesta de bodas de Caná, cuando Jesús realizó un milagro para ayudar a los recién casados, a pedido de su bendita madre. Sabemos que los santos en el cielo son los amigos más cercanos de Dios, así que sus oraciones son muy poderosas. Por eso oramos a los santos, pidiéndoles que intercedan ante Dios por nosotros. Cuando pedimos a los santos que nos ayuden, es como si le pidiéramos a un hermano o hermana mayor de nuestra familia que nos ayude. Dios quiere que actuemos como sus hijos, como miembros de su familia. Por eso agrada a Dios cuando nos ayudamos unos a otros y cuando nos pedimos ayuda unos a otros. Dios quiere que nosotros, que todavía estamos en esta tierra, pidamos ayuda a los santos del cielo, como una familia de Dios. Conozcamos mejor a los santos, honrémoslos, pidamos su ayuda para vencer nuestros vicios e imitemos sus virtudes para que un día podamos unirnos a ellos en el cielo como miembros de la familia de Dios perfectamente unida para siempre.